adopten estos conceptos, ¿no? Y esta formación. También comenzaron bajo el gobierno de Muhammad Ali, las misiones escolares que se van a repetir luego a lo largo de la historia, vinculadas a la universidad, y se realizaron misiones a Italia principalmente y a Francia, que comenzaron en 1926, y una de las personas que formó parte de esta misión a Francia es este intelectual que lo conoceréis, Tahtawi, una persona muy importante de todo el movimiento de la Nahda del siglo XIX, y que en general tuvo una especial preocupación por la educación y por las labores de traducción. Quería que se virtieran al árabe todas las obras que se estaban escribiendo en Europa, en Francia, entonces se centró mucho en la importancia que tenía la traducción. En 1835, precisamente, se inaugura una escuela de lenguas, Madrasat al-Alsun, que dirigirá Tahtawi, que se centrará, aparte de la enseñanza de lenguas, en la formación de traductores. Esta escuela, además, será la precursora de la facultad que actualmente existe en otra universidad del Cairo, no sé si conoceréis, Ain Shams, y que funciona en la actualidad como facultad de lenguas. Una vez iniciado todo este proceso de reformas, de creación de escuelas superiores, continúan con los sucesores de Muhammad Ali, y con el Khedive Ismail sí que es verdad que en Egipto luego quizá se le culpabiliza de toda una crisis económica y una deuda en la que va a meter a Egipto, porque se interesará mucho por dar incluso al Cairo un aspecto, vincularlo mucho con Europa, crear edificios de corte europeísta, bajo el mandato de Ismael se inaugurará la Ópera del Cairo, con él también el Canal de Suez. Entonces, le gustaba mucho, quizá algo de ostentación, ¿no? Pero lo importante, lo que nos importa a nosotros en este caso, es que al ir aumentando toda la oferta educativa, también en la enseñanza de primaria, pues se necesitaban profesores, y en 1872 se crea una escuela, Dar al-Ulum, para formar a maestros de enseñanza primaria. Esta escuela, que existe en la actualidad como facultad de la Universidad del Cairo. Es decir, que vamos a ver que escuelas que se crearon en el siglo XIX han mantenido, cambiando luego planes de estudios con toda la evolución, pero que se han mantenido hasta la actualidad como actuales facultades de universidades modernas. En el impulso y en la creación de esta escuela tuvo mucho que ver una persona que también, no sé si conocéis, Ali Mubarak, que tuvo un papel muy importante en toda esta renovación del tejido educativo. Fue enviado también a Francia, estuvo en misión en Francia, y cuando volvió fue nombrado director de todo el sistema estatal de escuelas. Se hizo cargo de todo el sistema estatal,
impulsó la creación de esta escuela de formación de profesorado, Darul Ulum, y bueno, también con él se creó lo que es la actual Biblioteca Nacional. Es decir, que bueno, pues fue un gran intelectual y humanista preocupado en la educación. Bueno, esto es un poco lo que os comentaba ahora, que la escuela de Darul Ulum básicamente se centraba en formar a profesores de lengua árabe, aunque también se incluían asignaturas, geografía, historia, y procedían en su mayoría de Al-Azhar. O sea, para formar ese profesorado lo trajeron procedía de Al-Azhar, ¿no? Y bueno, se quería empezar a aplicar una metodología y una forma de enseñanza, sobre todo de la lengua árabe, distinta a la tradicional de Al-Azhar, y fue un proceso, bueno, complicado, ¿no? Que yo creo que esto hasta la actualidad se sigue hablando y discutiendo, pues pedagógicamente, cómo se puede la enseñanza del árabe. Pues ya en estos momentos fue como haber un cambio en la metodología de la enseñanza del árabe. Un hecho, bueno, puntual, pero que bueno, se puede también vincular a otros casos, es que al proceder de Al-Azhar se limitaba la enseñanza del árabe, de la formación de profesores y en concreto de ciertas asignaturas a la población musulmana. Es decir, la población copta no acudía al Azhar, entonces por lo tanto luego no podía ser formada como profesores de lengua. Lo mismo ocurría en escuelas militares, que tampoco podía acceder, ¿no? Bueno, vamos adelantando en el tiempo. Los británicos ocupan Egipto en 1882, entonces comienza todo el movimiento nacionalista de reclamación de la independencia, y cuando surge en este momento, ¿no? La idea, entre otras muchos, bueno, se crean partidos nacionalistas, publicaciones, revistas, en ese contexto, ¿no? de reclamación de independencia, surge la idea de crear un centro de enseñanza universitaria propio, egipcio. Entonces, entre los precursores de esta idea están pues también, bueno, todos estos nombres que no sé si cara les habéis puesto, pero que os sonarán todos, pues Mustafa Kamel, el de arriba, y Saad Zaghloul también, que es el de abajo, pues políticos, y que empezaron a mover esta idea de crear un centro de enseñanza universitaria egipcio. También los había leales al que era entonces, al Jelibe, y al que era entonces el príncipe, que luego pasaría a ser sultán y rey con la independencia. Y luego incluso había intelectuales que no eran egipcios, pero que también participaban en ese debate, como Zaidan, un periodista sirio que creó Al-Hilal, que no sé si os sonará, revista Al-Hilal, y bueno, que él tuvo también, plasmó y publicó varios artículos en los que pensaba y sugería un modelo de escuela universitaria egipcia, basándose en escuelas, porque como bien ha dicho Nieves, sí que había escuelas o universidades anteriores a la Universidad del Cairo, pero creadas por personal extranjero, por jesuitas franceses,
o protestantes americanos, ¿no? Entonces, Zaidan tenía esa idea, por ejemplo, de la escuela protestante siria, que luego fue Universidad Americana de Beirut, ¿no? Como una idea que podía copiarse para crear un centro en el Cairo. Bueno, hubo ahí una serie de reuniones, debates, si había más poder nacionalista, si se hacía con más participación del jeribe, del príncipe. El hecho es que en 1908, como bien decía también Nieves, este año se cumple su primer centenario, se crea la Universidad del Cairo como una institución privada. Es decir, al principio va a ser un centro pequeño, con pocos estudiantes, muy selecto, con profesorado extranjero, vamos a ver, pero bueno, en la década de los 20 se nacionalizará, empezará, será la primera o la única institución universitaria junto al Azhar a nivel estatal. El primer rector de esta universidad, como centro privado, fue el que era entonces el príncipe Fuad, que fue rector hasta 1913. Este centro privado, hasta que llegó a ser universidad pública en 1925, veremos, lo que fue haciendo es progresivamente ir absorbiendo esas escuelas superiores que hemos visto que bajo Muhammad Ali y luego con sus sucesores se habían creado, ¿no? Y bueno, pues la nueva universidad, aunque fuera al principio quizá muy elitista, se podría decirse, pero se convirtió, y luego con el paso de los años, en la alternativa al Azhar, en el centro de formación universitaria como alternativa al Azhar. Y bueno, como os decía, pues de 1925, que es cuando se nacionaliza, hasta el año 42, que es cuando se crea otra universidad pública, pues fue la Universidad Egipcia la única universidad estatal, salvo exceptuando al Azhar, y será un modelo para otros países árabes. También, como ya hemos mencionado, pues este modelo egipcio pues representó el primer caso, aunque vamos a ver que va a haber sobre todo italianos, va a haber mucha influencia italiana y francesa en esa institución privada del principio, pero realmente va a ser el primer centro universitario creado por autóctonos, en este caso por egipcios, ¿no? Y como os mencionaba, ya otras universidades más antiguas, el caso de la Universidad San Joseph en Beirut, pero que estaba creada por los jesuitas franceses. La escuela protestante siria también es anterior, que como os decía era un poco el modelo que tenía Zaidan para que se creara un centro en el Cairo, pero que estaba creada por misioneros protestantes americanos, ¿no? Que luego fue la Universidad Americana de Beirut. Entonces, cuando ya está creada la universidad como centro privado, y en ese momento existían escuelas superiores que pasarían en otra etapa a ser facultades, ¿no? Estaba la Escuela Superior de Derecho, que funcionaba realmente como una escuela de letras, una escuela de administración y letras, ¿no? Que se había creado con el Jeribe Ismail, la Escuela de Ingeniería, Medicina, Profesorado, y luego, como hemos visto, Darul Ulum, y una escuela de cadíes que se había
creado en 1907 para formar a jueces para los tribunales